Desde 1837 a 1901, tanto Gran Bretaña como el resto del Reino Unido pasó por el período conocido como victoriano, marcado por una fuerte resistencia al racionalismo del pasado y la adopción de un fanatismo por lo místico y paranormal. En esa época, Gran Bretaña era una nación preparada para las historias de fantasmas, fascinados por los médiums, hipnotistas e ilusionistas. Lo interesante ocurrió cuando los cuentos de fantasmas pasaron de la página a la realidad. Los victorianos comenzaron a reportar no solo avistamientos, sino ataques de fantasmas en las calles de Londres. Estas figuras eran descritas como pálidos humanoides que perseguían a los caminantes solitarios. A partir de noviembre de 1803, numerosas personas reportaron haber visto o sido atacados por el espíritu conocido como el fantasma de Hammersmith. La aparición de Hammersmith atacó a dos mujeres, una anciana y otra embarazada. Thomas Groom, aprendiz de cantinero, dijo que durante una noche, mientras paseaba por el cementerio con un compañero, algo salió detrás de una lápida y lo tomó por la garganta. Su acompañante intentó atacarlo de un puñetazo, pero su mano tocó algo suave, sin producir daño alguno. La leyenda de hoy es la de Jack el Saltarín, quien asoló las cumbres del Reino Unido durante el siglo XIX, atacando con sus garras de acero, resistiendo balas con su armadura de bronce, realizando saltos increíbles y escupiendo llamaradas de fuego como un verdadero demonio salido del infierno. A diferencia del espíritu de Hammersmith, Jack entró en los registros históricos como un fenómeno real, incluyendo una investigación policíaca a lo largo y ancho de la nación inglesa. A finales de 1837, 3 hombres sufrieron ataques por parte del diabólico Jack. En Hammersmith, un panadero itinerante fue atacado por una figura fantasmagórica, que arrancó la ropa de su espalda. Un joven herrero fue severamente herido por un atacante con garras de hierro. Y un carpintero de nombre Jones logró escapar una paliza segura por una figura con armadura brillante y zapatos carmesí. A partir de este punto, el foco de atención se centró en el calzado de la criatura, algunos dando testimonio de unas botas con resortes color sangre, mientras que otros hablaban de pezuñas de cabra. Avistamiento en Clapham Road. La ventisca arreciaba el camino de Clapham cuando una pobre anciana volvía a casa. Más allá de la colina, podía ver un viejo camino que llevaba al cementerio. Varios de los vecinos lo utilizaban como atajo para llegar más rápido al pueblo. Ella encaró con la intención de hacer lo mismo, cuando desde la oscuridad fue sorprendida por un hombre de aspecto extraño, vestido con una capa negra y un sombrero sobre los ojos, quien saltó por entre las tumbas hasta llegar a la reja del cementerio, la cual también sobrepasó sin ningún esfuerzo. La figura desapareció entre las copas de los árboles, y la pobre anciana aceleró el paso hasta llegar a casa. Los curiosos que revisaron el cementerio la mañana siguiente encontraron huellas profundas en el mohoso terreno entre las lápidas. Una jovencita de nombre Stevens había reportado un ataque días antes, pero no la tomaron en serio hasta el momento en que las huellas aparecieron. Caso Stevens. Octubre de 1837. Mary Stevens caminaba hacia Lavender, donde trabajaba como criada, después de visitar a sus padres en Battersea. Atravesando Clapham a pie durante la noche, una figura extraña brincó hacia ella desde la oscuridad. La criatura la tomó por las muñecas, intentando besarla, arrancando sus ropas y tocándola con sus garras, que de acuerdo a la entrevista que dio más tarde a la policía, estaban heladas, como las manos de un cadáver. Presa del pánico, Mary Stevens gritó tan fuerte como pudo, obligando al atacante a escapar de la escena a riesgo de ser descubierto. La conmoción hizo aparecer varias luces en la oscuridad, el interior de las moradas de los preocupados vecinos, que salieron al auxilio de Mary Stevens. Intentaron buscar al atacante, pero no lograron alcanzarlo. La voz se corrió por el pueblo, y un carretero relató su encuentro con un saltarín que reía a carcajadas mientras realizaba brincos prodigiosos, ante lo cual, víctima del susto, este hombre no dudó en azotar a los caballos para desaparecer entre las sombras antes de que el saltarín lo viese, mas no logró nada más que estrellarse y resultar gravemente herido. Los testigos de este caso lo vieron saltar como si nada por sobre un muro de 3 metros, para desvanecerse en la noche. Caso Alsop. Durante la noche de febrero 21 de 1838, en la calle Beerbinder, Jane Alsop, la hija de un inválido John Alsop, que se encontraba cuidando a sus padres junto a su hermana, despertó sobresaltada a causa de los golpes a la puerta de su vivienda. Del otro lado de la puerta, una voz la urgía a alcanzarle una linterna, afirmando ser un oficial de policía, ya que en sus palabras, habían capturado a Jack el Saltarín. Según el relato de Jane, al entregar la linterna al oficial de policía, este reveló, bajo una larga túnica, una apariencia de lo más desagradable, escupiendo flamas azules de su boca, con un par de ojos como bolas de fuego. La señorita Alsop reportó que la aparición llevaba un gran casco y ropas similares a un impermeable blanco. Sin mediar palabra,
La tomó por el brazo y comenzó a arrancarle el velo nocturno con garras que ella aseguraba eran de una sustancia metálica. La señorita Alsop gritó por ayuda mientras la criatura le arrastraba al exterior, pero logró zafarse y volver corriendo a su casa. La aparición la atrapó por el pelo justo en las escaleras antes de poder entrar y la cortó tanto en ambos brazos como el cuello. Una de sus hermanas salió a su rescate con un bastón, pudiendo entrar a Jane y azotar la puerta en la cara de la aparición. Esta, por su parte, continuó golpeando la puerta hasta que los padres de la jovencita gritaron por la ventana que llamarían a la policía. Jane sufrió cortes profundos, varios mechones de pelo faltantes y quemaduras en el rostro. Los primeros testigos en la escena fueron un grupo de empleados del cercano bar John Bull en Roman Road, que habían escuchado los gritos al salir del trabajo. En su camino hacia la residencia Alsop, pasaron junto a un hombre que vestía una túnica larga y los alertó que ya que el saltarín había atacado la casa del señor Alsop y necesitaban a la policía. Cuando las heridas de Jane fueron confirmadas por un médico, una investigación policíaca fue lanzada. Caso Ashworth. Mayor suerte tuvo la siguiente víctima de Jack. En febrero 25, alrededor de las 8 p.m., golpes a la puerta resonaron en la residencia Ashworth, en la calle Turner. Al atender un criado, este fue consultado sobre la presencia del señor Ashworth. Tras abrir la puerta, el criado se encontró con una diabólica figura dejando caer su túnica para dejar ver su horrenda cara. Aquel criado cayó hacia atrás cerrando la puerta de un azote, y sus gritos de terror alertaron tanto al resto de la casa como al vecindario entero. Varios testigos aseguraron a la policía haber visto al culpable escapando a los saltos por la calle Turner, uno de ellos afirmando que lo vio saltar sobre una casa en su huida. Otro criado de la casa Ashworth comunicó a la policía sobre una gran W que pudo observar en la espalda del demonio mientras éste escapaba. Caso Scales. En febrero 28 del mismo año, días después de los ataques a Jane Aslop y el criado de Ashworth, Lucy Scales y su hermana volvían de visitar a su hermano en la zona de Limehouse. Delante del par de jovencitas, se largaba el callejón del Green Dragon, cuando observaron una persona de pie posada contra una pared en el rincón. Llevaba un bonete, por lo que parecería ser una mujer. Lucy iba delante de su hermana, así que al pasar por delante de esta persona, fue la primera en verla dejar caer su túnica y escupir grandes llamaradas de fuego azul en su rostro. Privada de su vista, cayó al suelo en un ataque de pánico que duró durante horas. Su hermano dice que durante la noche en cuestión, escuchó fuertes gritos de una de sus hermanas, momentos después de abandonar su morada. Corriendo hacia el callejón de Green Dragon, encontró a Lucy en el suelo, con su otra hermana intentando tranquilizarla. La llevaron a casa, donde se enteró sobre lo que había ocurrido. Describieron al atacante como un individuo de gran altura, delgado y de aspecto prolijo, cubierto por una gran túnica negra, llevando una lámpara de aceite como la de los policías. La persona no dirigió palabra alguna, ni intentó ponerles un dedo encima, sino que desapareció en un parpadeo. La policía detuvo e interrogó a varios acusados, pero ninguno encajaba con el perfil. Encuentro de Newport. Los encuentros de Newport fueron una serie de avistamientos de una figura vistiendo la piel de un cordero, saltando de muro en muro y sobre los techos de la localidad de Newport. La figura fue asociada al arco romano en la entrada de la ciudad, ya que cuando fue derrumbado, los avistamientos dejaron de reportarse, excepto por uno, el caso conocido como las huellas del diablo. Un reporte de Northamptonshire lo describe como la mismísima imagen del diablo, con cuernos y ojos de fuego. En la Anglia del Este, los ataques a carreteros y mensajeros se volvieron comunes. Durante 1855, aparecieron en la localidad de Devon las huellas del diablo. Luego de una noche de tormenta pesada, una serie de marcas de pezuñas aparecieron marcadas sobre la nieve. Estas huellas, la mayoría distanciadas casi 1 metro entre sí, hechas por una criatura bípeda, fueron reportadas en más de 30 lugares a lo largo y ancho de Devon. Tanto casas como ríos y graneros fueron pasados por arriba, con huellas apareciendo también sobre techos y muros altos, además de chimeneas y tuberías angostas. Sumado a esto, varias muertes inexplicables le fueron atribuidas a Jack, en especial en casos donde los cuerpos aparecieron en lugares inaccesibles, además de algunos aparecidos con cortes profundos o quemaduras severas. Avistamiento en Aldershot. Durante agosto del 77, a 40 años del ataque original, un grupo de soldados en los cuarteles de Aldershot reportaron un nuevo avistamiento. Un centinela en su puesto de vigilancia en el campamento norte dio un vistazo a la oscuridad, su atención atraída por una figura peculiar avanzando hacia él. Como su profesión le obligaba, lanzó un aviso previo antes de empuñar su rifle. La advertencia fue desatendida, la figura brincando hasta su puesto sobre la torre y golpeándolo en el rostro. Un guardia que completaba su ronda por la zona disparó en su dirección,
pero no surgió efecto alguno. La figura desapareció entre las sombras con saltos increíbles. Lord Hamilton menciona en sus memorias de 1922, tituladas 40 años después, que el pánico en Aldershot durante el invierno de ese año y el siguiente era tal que los soldados recibieron la orden de dispararle al terror nocturno, a primera vista y sin dudarlo. Sin embargo, nunca pudieron hacerlo. Liverpool. Hacia finales del siglo XIX, los avistamientos de Jack el Saltarín fueron moviéndose hacia el oeste de Inglaterra. Alrededor de 1888, en Everton, al norte de Liverpool, Jack apareció bajo la tormenta sobre los techos de la iglesia de San Francisco Javier, lanzando rugidos y llamas al cielo. Bradford. La última vez que algo similar a Jack el Saltarín fue visto en Inglaterra fue durante 1920, cuando el espíritu de Bradford eludió a sus perseguidores con increíble agilidad, luego de una serie de ataques, para no ser visto nunca más. Perak, el saltarín de Praga. Durante la ocupación alemana de Checoslovaquia en la Segunda Guerra Mundial, una figura fue avistada saltando sobre trenes en movimiento. Varios ataques de un hombre con navajas en los dedos fueron registrados durante esa época. Desde la noche en que el criado de la residencia Ashworth vio la W en la espalda del demonio, los investigadores pusieron sus sospechas sobre el marqués de Waterford. El marqués era una figura frecuente en las noticias durante la década de 1830, ya fuese por actos de vandalismo, peleas de borrachos, encontronazos con la policía y demás. Ese comportamiento le valió el apodo del marqués desquiciado, y se sabe que rumiaba por los barrios de Londres durante la época en que los incidentes de Jack estaban en boga. En 1842 se casó y vivió una vida ejemplar por el resto de sus días. A pesar de eso, los ataques sufrieron un parate después de 1842, para tan solo seguir registrándose más tarde, como ya vimos, hasta 100 años después, en Praga. Jack, el científico loco. Una ola de avistamientos de Jack durante 1843, en el bosque de Epping, fue atribuida a un hombre local anónimo, con un traje especial, que había fabricado llevando resortes en las botas, y un dispositivo para escupir fuego. Su identidad, se dice, siguió oculta bajo el celoso secreto de su familia. Cómo lograba escupir fuego todavía se desconoce. Detractores de esta teoría afirman que es imposible realizar saltos de la magnitud de Jack sobre terreno dispar y sensible. Un experimento alemán, un siglo más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, intentó recrear un par de botas similares para las fuerzas especiales del Tercer Reich, pero resultó que cerca del 85% de los testeos terminaban en tobillos fracturados, por lo que se descartó por completo. Un mito urbano que circula desde hace décadas menciona la Orden de los Búfalos, una sociedad secreta de cirqueros que creó a Jack el Saltarín para ahuyentar a los citadinos de su territorio. Pudiendo acceder a los recursos y habilidad para realizar prodigiosos saltos y manipulación del fuego a voluntad, la Orden de Búfalos fue descartada, ya que alguien con el talento para realizar tales actos hubiese amasado una fortuna considerable en el circuito circense. La problemática para explicar los encuentros con Jack el Saltarín durante 1837 en términos normales se divide en 3 puntos: la distancia y suavidad de los saltos increíbles atribuidos a la criatura, la capacidad de expeler fuego y otros fenómenos incendiarios, la resistencia a las balas. Si bien otros elementos pueden atribuirse a bromistas desquiciados, la exhalación de fuego es un acto que requiere total concentración y un ambiente libre de viento. Sabemos que las condiciones para esto no eran tales durante la época, gracias a los registros de la Gran Ventisca de Londres y la novela de Charles Dickens, Oliver Twist, que sucede en el terrible invierno del 37. Y así, nos movemos al terreno paranormal. Jack el demonio. Una antigua leyenda urbana menciona un culto secreto de la época que adoraba al demonio bajo las narices de la iglesia. Varias personas relacionaron la figura de Jack el Saltarín con este culto, describiéndolo como una aparición que lograron invocar mediante un ritual, algo que no esperaban realizar con éxito, y más tarde se les salió de las manos. Esta invocación se le atribuye al personaje conocido como el astuto Murrell, un hechicero de Essex, quien afirmaba poder invocar elementales y espíritus con la ayuda de los libros secretos del alquimista Cornelio Agripa. Jack el brujo. Similar a la figura del astuto Murrell, encontramos a George Pickenhill, quien vivió en la misma zona durante la época. Decía ser el maestro de 9 aquelarres de brujas y hechiceros. A él se le atribuye la invocación de un espíritu maligno, que utilizó su cuerpo para realizar las fechorías de Jack el Saltarín. Jack, el alienígena. Una interpretación moderna del mito de Jack el Saltarín describe a la criatura como un alienígena del espacio sideral, atribuyendo sus prodigiosos saltos al hecho de provenir de un lugar con una gravedad mucho más pesada que la de nuestro planeta. Así, Jack podría dar esos famosos brincos, como
como un astronauta terrícola, lo haría en la Luna. La descripción de Jack en términos victorianos, con su traje impermeable y enorme casco, podría traducirse en un traje preparado para viajes interplanetarios. Hacia la década de 1840, el fenómeno que hoy conocemos como ovni apenas estaba tomando forma, con varios avistamientos de luces en el cielo y vehículos de metal entrando y saliendo de mares y océanos alrededor del mundo. Todos estos, fenómenos y misterios registrados por el investigador Charles Fort en su libro de los condenados. Jack, la criatura interdimensional. Otros investigadores proponen la teoría de Jack el Saltarín como un ser interdimensional, con la capacidad de llegar y abandonar nuestra realidad a gusto. Entidades similares a Jack, como el Mothman americano o el Diablo de Jersey, presentan características similares en cuanto a su desprecio por las leyes de la física y la naturaleza. La teoría de Jack como un ser interdimensional o ultraterrestre propone que este tipo de entidades necesita del pensamiento humano para manifestarse, así como el concepto tibetano del tulpa, un ser que puede manifestarse en la realidad a partir de la imaginación, para más tarde volverse autónomo. Un bromista de la aristocracia, un científico loco, un demonio, alienígena o ser de otra dimensión. La entidad conocida como Jack el Saltarín, sus proezas y ataques, le valieron el estatus de leyenda a través de los tiempos, una que no cesa de alimentar la imaginación con una lista interminable de posibilidades. De todas estas teorías, ¿cuál creen que se acerca más a la realidad de lo que ocurrió? Déjenmelo saber en la sección de comentarios.